Disinfection Hub, Laboratorio de Verificación, es un proyecto del grado de Comunicación de la Universidad Loyola impulsado por la Unidad de Formación e Innovación. Es un proyecto de innovación docente gracias al cual hemos trabajado con los alumnos del grado de Comunicación en todas las narrativas relacionadas con la verificación de contenidos. Los alumnos han aprendido a trabajar estas rutinas profesionales. Para ello han recibido formación de los expertos de la agencia EFE, de la Unidad de Verificación, EFE Verifica. También han aprendido eso que está denominado fake visual, como a través del montaje y de la manipulación de imágenes también se puede engañar la opinión pública. Han conocido desde un punto de vista teórico qué es esto de la verificación y qué es la desinformación, aquella información engañosa, ¿no?, con apariencia de noticia que pretende desorientarnos, engañarnos. También han conocido cuál es el fenómeno económico que se esconde detrás de la desinformación, del engaño, de la mentira, de los bulos y todas esas variantes que tiene la desinformación. Y por último han aprendido también cómo se posicionan esas noticias que son menos creíbles con respecto a la información de calidad en un taller de SEO y fake news. Hemos estado haciendo algunos talleres con los alumnos para hablar sobre diferentes aspectos del ámbito de las noticias falsas. En mi caso en concreto, les ofrecí un taller en el que hablábamos sobre el origen y la trayectoria en el tiempo, la evolución en el tiempo de las noticias falsas, de la desinformación, por un lado, y por otro lado hablábamos sobre cómo se hacen algunas de las noticias falsas más llamativas, cuáles son sus técnicas, como por ejemplo las deepfakes o algunos tipos de manipulación que utilizan, por ejemplo, palabras clave que luego responden a estrategias en internet, de webs falsas, etc. Y también estuvimos hablando sobre el dinero que hay detrás de las fake news, el negocio que generan, y que cada noticia falsa en internet lleva al lado uno o varios banners de publicidad que generan unos ingresos, ¿no? Y por tanto hay un negocio, una industria montada en torno a las noticias falsas, y en clase, en estos talleres, hemos estado viendo cómo es la circulación de ese dinero, en el que entran actores como las redes sociales, pero también como los ad servers que distribuyen publicidad en internet, especialmente el más importante de todos, que es Google. Dentro del laboratorio también vamos a mirar el papel que tienen las imágenes, la parte gráfica, la parte visual en toda esta eclosión de la desinformación, ¿no? Y imágenes falsas se han usado siempre a lo largo de la historia, de Egipto, Roma, la Edad Media, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente la eclosión con esta digitalización que tenemos de la comunicación actualmente, el fenómeno se expande de una manera proverbial, ¿no? La presencia de imágenes, también por su potencia en cuanto a verosimilitud que le da a los contenidos, es fundamental, pues se usan y se malusan cotidianamente, ¿no? ¿Qué hacemos en nuestro taller dentro de este laboratorio? Pues diseccionar el uso, el mal uso, las tácticas, las técnicas y los trucos para manipular la imagen. En base a sus contenidos visuales, ya sean estos fotografías o incluso representaciones gráficas o ilustraciones, hemos categorizado una estructura en donde todas las herramientas de falsificación tienen cabida y estructura dentro del esquema. Por un lado tenemos categorizadas la estructura de fotografía o imágenes fotográficas, mientras que por otro las representaciones gráficas. En fotografía clasificamos en aquellas manipulaciones visuales realizadas ex ante, es decir, en el momento previo o en el momento de sacar la fotografía, y aquellas manipulaciones ex post, es decir, aquellas que se han realizado después de la toma fotográfica. Principalmente en las manipulaciones ex ante hemos clasificado 5 grandes categorías, como aquella que se clasifica por el encuadre, es decir, la elección de lo que entra o no entra dentro de la imagen. Un ejemplo muy claro del encuadre la podemos ver en esta imagen de las elecciones de Theresa May, en donde en la toma superior se ve un gran público y asistencia al meeting, mientras que en la toma inferior vemos que realmente el encuadre es muy cerrado y da la impresión de haber mucha más gente de la que realmente está en el momento del proceso electoral. Otro ejemplo de manipulación ex ante de las imágenes fotográficas que podemos ver es en el asunto de la perspectiva o distancia focal. Como vemos en el ejemplo, estas imágenes fueron tomadas durante el desconfinamiento o las nuevas normativas tras el confinamiento, en este caso fueron en países nórdicos, en Dinamarca, donde se juega con la profundidad de campo y la distancia focal para dar una sensación de aplastamiento utilizando el zoom, donde los planos se acercan y los sujetos parece que están muchísimo más cerca
cerca de lo que realmente están. En esta otra imagen, tomada con un angular, se ve la profundidad y la distancia real que existe entre los propios sujetos. Por último, otro ejemplo que podemos ver de manipulación ex ante es la de angulación o el punto de vista. En el caso del príncipe Harry, como vemos, no estaba haciéndole la peineta a su público, estaba esperándole a la salida del hospital, sino que estaba indicando que tenía su tercer hijo. Efectivamente, tenemos también una segunda parte de las manipulaciones en el sentido ex post, a posteriori, en donde entran todo lo que es suma y resta de elementos, añadir o eliminar sujetos en la escena, como las clásicas de Stalin y sus rivales políticos, o las manifestaciones o grandes masas que constantemente salen en medio, donde se trata de aumentar o disminuir el volumen de población en estos eventos, ¿no? En el ejemplo de La Razón podemos ver este borrado de manifestantes donde a algunos de ellos les falta hasta la cabeza. Otro de las técnicas de manipulación ex post puede ser la descontextualización, en donde una imagen pasa por otro hecho histórico o hecho noticiario donde el lugar o el sujeto no coincide con el momento que tratan de difundirse. Como por ejemplo en esta imagen se difundió durante la época principio de la pandemia, en enero-febrero de 2020, en donde vemos supuestamente una masa de población falleciendo en medio de la calle en China, cuando en realidad es una intervención artística en Alemania. Un proceso claro de descontextualización. Igualmente que he visto estos ejemplos de fotografía, hemos tomado también las representaciones gráficas como un elemento visual manipulable y también la hemos clasificado en su manipulación ex ante y ex post. Igualmente la idea es empoderar a la audiencia, al ciudadano medio, para clasificar e identificar estas noticias falsas. De esta manera también tratamos de empoderar a la detección y corrección de noticias falsas. Igualmente, este trabajo de análisis y clasificación que hemos hecho con la fotografía lo hemos aplicado también a las representaciones gráficas, otro gran factor de las noticias falsas o imágenes falsas. También se ha analizado a posteriori y a priori con la idea de crear esta herramienta que empodere a la ciudadanía para la identificación y rectificación de noticias falsas.